Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nos conectamos entonces con nuestra fuente de conocimiento, el Supremo. Es un requisito que siempre alentamos, como ustedes ya saben, muy importante, parte de la educación, parte del procedimiento, de los protocolos, es vincularse con el Supremo. Hay muchas formas, muchas versiones del Supremo, pero hay un Supremo y ese ya es un gran salto que podemos dar. Ahora el camino hacia ese Supremo tiene demasiadas ramificaciones porque él es así y le gusta ser así. Entonces ha dejado muchos regalos de los que atendemos de forma constante y es la palabra de los santos y de las santas, sus escritos, sus historias, sus bellas enseñanzas que se nos ha pedido tomemos con mucho entusiasmo ahora que tenemos forma de vida humana. Es súper importante dentro de lo que la gente dice, los privilegios, a veces la gente se confunde entre los privilegios, o se pone mucho a pelear por los privilegios, ¿sí? Entonces se volvió muy famoso hace poquito que el privilegio no te nuble la empatía, una cosa así. Dicen, decían o dicen, como para entender y resolver los asuntos sociales. Y eso está muy bien, por supuesto que hay una suerte de privilegios sociales, pero son mínimos en realidad. Y eso es no tan fácil de entender porque a veces para nosotros, como hemos hablado, lo social es muy determinante, pero digamos que cierta experiencia, cuando se baja la fiebre de la publicidad y de lo que debería uno hacer como miembro de esta sociedad, y con tantas ofertas, cuando uno se le baja la fiebre de todas esas ganas de comprar, de viajar, de no sé qué, que no se haya, se da cuenta de que teniendo lo mínimo se es muy feliz. Y uno pensará, pero eso es una vida precaria, nadie la quiere. Eso de hecho para mí significa el infierno, una vida precaria. Yo he visto a mis amigos, una persona cayó en desgracia y una vida muy precaria. Sí, realmente hay vidas precarias, precarias. ¿A qué me refiero con eso? Si alguien todavía está muy interesado en sus bienes y cae en una desgracia económica, pues se va a ver muy mal, se va a ver muy acongojado. Entonces uno piensa que esas dos cosas están juntas. Pero no hay otra versión, se puede ir una vida sencilla, ¿cierto? Una vida sin mayores lujos y vivirla feliz. Ahora uno no ha tenido esa experiencia, entonces uno piensa que esas dos cosas están juntas. Los sabios nos invitan a no darle tanta importancia a eso para que no se nos nuble lo que es verdaderamente importante, el verdadero privilegio que consiste en forma de vida humana. Ese es el anuncio de los sabios y santos y sabias santas todo el tiempo. Nos están diciendo es que elevarte por ciertas circunstancias que siempre son temporales y que pueden ser muy cambiantes, eso te hace una persona muy dependiente, muy condicionada. Y ese es el nombre que nos ha dado. Se nos ha dado las almas condicionadas, las almas que están pendientes, que creen que su felicidad se la han regalado a ciertas condiciones, esas condiciones son fluctuantes. Entonces a nosotros se nos pide tener una mirada más amplia que empieza por qué o cómo se hace eso. Entonces los sabios nos indican, date cuenta de tu privilegio. No dice, ¿qué? ¿Pero cuáles son mis privilegios? Mi familia, mi dinero, mi educación. Los sabios dicen, no, tu privilegio significa vida humana, punto. Analiza ahí, quédate ahí, descubre en qué consiste eso y qué es lo que puedes hacer con eso que tienes. Y ahí se dar cuenta y ahí empieza
nuestro proceso trascendental, nuestra verdadera educación, la educación del ser, la educación humana. ¿Sí? Si nosotros fuéramos educados solamente para realizar estos trabajos con pericia o con resistencia y con continuidad, entonces vemos que hay muchos animales con mucha más pericia, mucha más continuidad que nosotros, ¿sí? Si se tratara de, no sé, coordinar algunas actividades de alimento, entonces está bien cómo se hace, más o menos, pero si vemos un hormiguero, vemos cómo funciona, está muy bien organizadito, tanta gente ocupada. Entonces no es que sea la gran cosa distribuir alimentos, ni siquiera volar, ni construir unos grandes edificios, todo eso ya se puede ver en otras instancias. Básicamente, suplir las necesidades básicas de las personas de comer, dormir, defenderse, aparearse, ya está siendo dado de forma muy fácil por todos los animales en otras especies de vida. Entonces los sabios nos indican entonces qué es lo que te queda como humano, qué es lo que te va a diferenciar. Entonces, primero, asúmelo y es decir, no caigas, es decir, no te rebajes, no mal ocupes tu cuerpo humano en actividades que son tan sencillas incluso para los animales, sino que más bien aprovecha y sigue hacia arriba. Te han dado unos elementos que si los combinas adecuadamente, vas a obtener unos resultados maravillosos. ¿Sí? Así hay que observarse. Es un poco la mirada de MacGyver. Ustedes no saben quién es MacGyver, Natalia no sabe quién es MacGyver, pero Juliana sí sabe. MacGyver en los 80 hacía, lo encerraban por allá en no sé, un taller raro y él podía darse cuenta de que con un alambrito y con un no sé qué y con agua y con no sé qué, hacía unas bombas, hacía no sé qué, era maravilloso. Entonces nuestro cuerpo humano tiene muchas facilidades, básicamente tenemos unas capacidades muy muy chéveres en realidad, son muy bellas, toda circunstancia. Como hemos hablado, la capacidad del canto, la capacidad del recuerdo detallado, la capacidad de compartir todas las diferentes artes de nuestras manos, conectadas con un propósito sublime, ¿cierto? Con la capacidad de concebir y de recibir la belleza, básicamente de recibir la revelación, de estar atentos a lo que nos está dado, de captarlo. Los animalitos no lo pueden captar, aunque hablamos de los animalitos para poner siempre el contraste, pero no, los maestros del Bhakti dijo, llegará el día en que logremos llevar este mensaje a los animalitos. En Calcuta hay un dicho de Bhaktisiddhanta Saraswati, que fue de hecho el maestro de Srila Prabhupada, el que lo envió a Occidente, tiene un dicho que dice, llegará el día en que encontremos la forma de llevar este mensaje a los animales. Eso lo hablan los devotos y uno queda como que, oh my God, ¿qué están pensando? Pero bueno, básicamente nosotros tenemos esa capacidad de, digamos, de codificar los mensajes que van a transformar el alma. ¿Sí? Así como un radio tiene una antena buena, algunos radios, una caja, ¿no? O sí, un dispositivo, una licuadora, está bien hecha, digamos, pero no tiene lo que tiene un radio, es capaz de captar esas ondas que la hacen expresar algo particular del radio, sonar de alguna manera, ¿sí? La licuadora también suena, la también, sobre todo ¿cómo se llama eso? La lavadora, suena bastante, pero no suena como un radio, porque no está captando. Entonces, nosotros tenemos ese dispositivo que nos permite captar. ¿Y captar qué? Captar el mensaje divino. Y eso es así de sencillo. ¿Y cómo se va a comprobar que es un mensaje divino? Es la expresión que podamos hacer de él. Entonces una licuadora puede sentarse a hablar con un radio y decirle, estos sonidos son iguales a los míos. Eso es que tú dices que tienes una antena que estás captando es mentira, todo sale dentro de ti, no estás captando nada, porque la licuadora no entiende de ese aspecto. Entonces, que el radio, pues, ¿qué va a hacer? El radio sabe que tiene con qué captar esas ondas y las está traduciendo en su sonar. Y aquellos que son hábiles, pues van a acercarse a ese sonido y van a entenderlo. El Veda nos dice que para que todo esto funcione muy bien, debe haber confianza. Y eso es fundamental. Se habla de una intuición interna, de una suerte de chispa particular
es muy bella como lo describe el maestro Siddhartha Maharaj, el que leemos los viernes. Él dice, esto no da espera, esto es urgente. Es muy bello. El hecho de que sea urgente, que no haya espera, que es para allá. ¿Sí? No es una promesa, aunque sí es un proceso. Hay que diferenciar esas dos cosas, ¿sí? Una cosa son promesas, otra cosa son los procesos. Una promesa es cuando no pasa nada y no pasa nada y no pasa nada y te dicen, no, pero mañana sí. Un proceso es que, claro, que van a pasar más cosas y se habla de un futuro, de unas características futuras, pero procesos que ahora tiene que estar pasando. Entonces, nuestro proceso de escuchar es para allá. De hecho, tenemos nuestras bellas historias, o Prahlad Maharaj, como Dhruva Maharaj, los niños yogis, los niños que desde muy chiquitos, 5 años, tenía Dhruva Maharaj, cuando, por circunstancias particulares de su familia, pues se vio sediento de conectarse con Dios y no dio espera tampoco en su situación. Entonces, el asunto no da espera y se necesita que nos podamos activos para que esa confianza crezca. Es fundamental. Eh, Necesitamos responder a lo que el cuerpo humano nos está llevando, por eso empezamos siempre hablando y ustedes ven que es algo de una y otra vez, lo vamos a repetir mucho, de hecho ese es nuestro amanecer, nuestro saludo, nuestro om, nuestros mantras, son para eso, porque tenemos cuerpo humano, vamos a verlo en muchas diferentes canciones. Conciencia humana, ¿sí? Cuerpo humano es conciencia humana, se sabe que hay gente con cuerpo humano que actúa como animal o que actúa menos que animal, entonces hay que diferenciar. Cuando tenemos conciencia humana, entonces ya carece de importancia si tu cuerpo es grande, pequeño, muy completo, algo incompleto, cualquier cantidad de locuras por la que la gente de forma muy infantil se relaciona y se valora. ¿Sí? Eso es muy de niño de primaria, sí, 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 pero se mantiene, digamos, en la adolescencia, en la adultez, en la vejez, una forma patética, ¿no? Los niños estén, digamos, comparando, evaluando en relación con la altura, el tamaño de la nariz, o no sé si es frentón, si no es frentón. Un poco de bobada, ¿no? Muy infantil, pero no lo ve y después se sigue reproduciendo en todos los demás aspectos. Entonces, la idea es aprovecha el cuerpo humano, cumple una confianza, porque dentro de ti hay un dispositivo que te está llamando. Y ese dispositivo hay que estar atentos porque va a ocurrir. En cierta ocasión, un águila iba viajando por el cielo. El águila iba muy feliz porque llevaba en sus manos un ratón que había cazado. Se iba surcando el cielo, esa imagen tan linda que es el cielo y tan hermoso que es el movimiento de los pájaros al volar. Pero bueno, esta escena un poquito, ¿no? Tenía un ratoncito en sus garras y por alguna razón se descuidó y se le cayó el ratón. Y el ratón se empezó a caer y justo fue a dar a las manos de un yogi, un sabio, que estaba en el río, estaba haciendo sus oraciones en el río, imagínense, muy tranquilo, muy concentrado. Cuando, ¡trum! ¿Qué pasó aquí? Y tenía un ratoncito en sus manos. Ustedes saben que los sabios santos son bien querientes, ¿sí? Nosotros crecimos, digamos, con otra relación con los ratones. I know. Ustedes se imaginarán, no, pues donde yo esté rezando y veo un rato en la mano, de haber dicho, "Uf, ¿qué es eso, por Dios? No vuelvo ni a rezar nunca, ¿no?" Pero bueno, estamos hablando de otra relación, otro contexto de relación con los animalitos. Él se dijo, wow, que apareció aquí un ratoncito en mi mano. Y vio al cielo y se dio cuenta que había sido una águila que estaba desesperada porque había perdido su presa y la estaba buscando. Y él dijo, uy, yo tengo un ratoncito aquí, tengo que protegerlo. Es más, si viene esa águila y cae así con toda su fuerza, de pronto me arranca un brazo o algo así tal. Entonces, sin saber qué hacer con el ratoncito, no se le ocurrió otra cosa que convertirla en un bebé, en una niña. Estar con el poder místico del yogi para ocultar el ratón, dijo "Ufo", y manifestó un bebé.
Entonces regresó a la casa, estaba su esposa, ya tenía listo todo lo que había sido ofrecido al Señor en la ofrenda. Ella se había encargado del servicio de la puya esa mañana, entonces él regresó y, oh, bueno, ¿cómo te fue allá en el río de las oblaciones? Él dijo, "Oh, fue muy bien, mira lo que traje". Y yo, oh my God, oh, bebé, entonces pues muy feliz, y le contó que lo que había pasado, que es una situación pues de emergencia, que no había tenido otra cosa que hacer, pues que el águila era, no era cualquier águila, era un águila ahí que estaba atacando, pues que estaba propensa a atacarlo. Entonces se puso muy feliz y vivieron muy, muy contentos de tener a su niña y educaron a la niña, la adoptaron, efectivamente, ella creció pues ahí con bajo el deseo efectivo de sus padres, cosa muy, muy, muy importante, ¿no? Cuando justamente uno no está mirando al vecino, valora mucho su propio deber, su propio dharma. Entonces, básicamente, pues estaban ellos muy felices con esta niña que había aparecido, creció muy linda, al punto de que se volvió, pues, digna, gracias a su educación, de recibir un muy buen matrimonio. Entonces, no todo el mundo es digno de casarse, no todo el mundo es digno de casarse con cualquiera, ¿sí? No es con el que se enamore, es digno de casarse, que esté preparado para casarse. Nosotros eso parece un insulto en nuestra época ahora de locura, pero es tan básico, si uno lo mira por fuera de la locura actual, es tan sumamente básico ese tipo de educación. Ella fue educada básicamente para ser una persona que podría aportar mucho en sus diferentes relaciones, a quien se relacionara con ella y que es de una relación pues con el esposo. Entonces era, wash, tremenda niña, creció y bueno, era tan digna y tan poderosa que los padres quisieron casarla y de hecho buscaban un buen esposo y pues nada más y nada menos la ofrecieron el matrimonio, o la quisieron casar, a buscar un esposo al dios del sol, no, Susuria, pero era una niña cualquiera, ¿no? Y ella entonces fue y dijo, bueno, tú estás ya ahora sí educada, ahora tienes la posibilidad de aportar mucho a tu comunidad, a todo tu linaje, y ahora vas a casarte con el dios del sol. Y ella dijo, wow, con el dios del sol, dijo, increíble yo poderme casar con el dios del sol, pero déjeme pensarlo. Y los papás como que, uy, la inalcanzable, la inalcanzable del salón. Es que, wow, así que déjame pensar, ¿verdad? Pero es el dios del sol, por Dios, que está... Dijo, no, no, déjame pensarla una semana. Pues bueno, tal, se quedó, pasó la semana y yo pues convencido, ¿no? Esta niña bien educada, el dios del sol, dijo, bueno, ¿qué has pensado? Dijo, pues lo he pensado atentamente y no. Me dijo, uff, ¿cómo es eso? Esta señorita no quiere casarse con el dios del sol, esto es increíble. Bueno, quizás sea una cosa ahí de compatibilidad, quizás ha escuchado las diferentes historias del sol. El sol se casó una vez relatamos esa historia aquí y no se le puede acercar mucho a su esposa porque lo quemaba, ¿se acuerdan? Y tocó a Visvamitra recortarle al sol un poco sus rayos y ahí hicieron el Sudarshan Chakra del señor Krishna. Pero bueno, quizás ella se asustó por eso, no sé, démosle algo, entonces algo más, vamos a casarla con la luna, ¿sí? Con Chandra. La luna, la tradición de la cosmología védica es masculino, ¿sí? La luna no es femenina, no es masculino, pues el regente de la luna, si rige, tiene toda la simbología femenina, ¿sí? Pero el regente es su personalidad es masculino. Entonces, bueno, quizás ella pues, no quiere el sol, pero quiere la luna. Entonces digo, bueno, ahora hicieron toda la gestión también. Le dijeron, ya te tenemos, te vas a casar con la luna. Y ella dijo, wow, wow, con la luna, increíble, increíble. Pero déjeme pensarlo. Y todo es que, no, pero ¿qué es esto? Por Dios, o sea, esto no se ha visto. ¿Quién es este, Dios mío bendito?
Está, no, una semana, pasó la semana, otra vez listo, ahora sí, ya has pensado, por supuesto, ya aceptaste casarte con la luna, dijo, lo pensé bien y no. Y los papás como que, oh my God, o sea, se nos fue la mano en refinamiento de esta muchacha, ¿qué es esto, por Dios? Pero bueno, quizás ya no está por allá que el sol, que algo, quizás quiera algo más, del entorno, aquí, que ya pueda cercano, y dijo, bueno, está el dios de las montañas. Entonces, hizo la gestión por el dios de las montañas, y dijo, bueno, ahora tenemos tu esposo, y es el dios de las montañas. Y dijo, wow, el dios de las montañas. Déjeme pensar. No puede ser, otra vez lo mismo, una semana lo pensó y dijo que no. Pero los papás estaban muy preocupados porque el sol, la luna, las montañas, es una cosa terrible. Entonces le dijeron, bueno, no, consultaron, incluso consultaron el de las montañas, ¿qué pasa con este? Le dijo, no, en realidad hay alguien que incluso yo considero que es mejor que yo porque carga las montañas y es el señor de los ratones, el jefe de todo. Y le dijeron a ella, bueno, te queremos un esposo, el señor de los ratones, y ella sin pensarlo dijo, listo, me caso con él. Y se casaron. Y la historia, entre muchas cosas que tienen las historias, habla, hay varias historias así parecidas que son muy bonitas. Un día contaremos, creo que alguna vez contamos la del león, pero esta se habla de ese impulso interno que no cambia, ¿cierto? Una suerte de naturaleza, a pesar de que ya la transformaron en niña, por decir que era un ratón, y a pesar de que le pusieron el sol, la luna, las montañas, su naturaleza interna no cambiaba y su, digamos, su olfato, su esencia, su sentido del hogar. Y así entonces nosotros podemos ser puestos, digamos, en este mundo de diferentes eh, anhelos, cimas, metas de los yogis nos están apuntando, nos piden no renuncies y no dejes de cultivar ese aspecto en el que no hay nunca ninguna pérdida. Es decir, que hay dos tipos de riquezas, dos tipos de bienes que uno puede acumular sus bienes. Uno es Devi Sampat y otro es Asura Sampat. Sampat son los bienes. Y Devi Sampat son los famosos bienes espirituales, ciertas cualidades. Pero yo dice, sí, puedes acumular bienes espirituales. Y si tienes bienes materiales que se pongan al servicio de tus bienes espirituales. Esa claridad en la balanza debe existir y hay que tener confianza en eso, así como este pequeño ratoncito, ratoncita, una ratoncita desde el principio, a pesar de que le pusieron el rey del sol, el sol mismo, Surya, Luna, Chanda, el de las montañas, ella seguía no convencida internamente. Y ese no convencimiento es fundamental, es una suerte de insatisfacción muy buena para hacer algo útil de ella. La insatisfacción, por supuesto, que nos lleve a, a pensar que nada tiene sentido, ¿sí? Al desespero, también puede pasar, pero es lindo tener ese anhelo y saber que ese anhelo va a ser correspondido, está siendo correspondido ya, solo que no lo captamos. Entonces, bajo el proceso de purificarnos, bajo el proceso de la bondad, de ver bien, eso significa bondad, la capacidad de ver bien, aumentar nuestra fe, nuestra confianza, vamos a poderlo percibir, dónde está aquello que verdaderamente nos llena el corazón y nos da satisfacción. Entonces, bajo la cobertura niña, bien educada, super princesa, había otra naturaleza. Y entonces, así de profundo, incluso más profundo, todas estas son metáforas, más profundo está nuestra naturaleza espiritual. Hay que renunciar a ella, hay que tener fe, continuar adelante. Por supuesto que aparecen constantemente ahora ante nuestra falta de gusto y entrenamiento, elementos que no se sabe en qué lugar ponerse
pero con buena compañía, con más gusto y más entrenamiento, todo se va a volver cada vez más y más claro. Ese es el proceso de la invitación del Veda. Va a haber más claridad, más bondad. Así como dejas de comer animales, eso es algo que siempre estuvo ahí y te trae un montón de claridad, un montón de sensibilidad. Y así con cada uno de los elementos. Así que aceptemos los estímulos que nos hacen llegar a ese punto, podemos decir, estímulos que nos hacen sentir, porque el sentir también lo tenemos muy contaminado, ¿sí? Hay gente que acepta su sentir, entonces se rinde a las drogas y a las sustancias porque es lo que más rápido y más fácil y más barato le hace sentir. Pero evidentemente, con el paso del tiempo se da cuenta que era un sentir muy externo, mucho, muy a las malas, digamos, y entonces al final no queda nada. El trabajo es darnos cuenta de que sí hay un sentir, por supuesto, pero no un sentir tan externo, tan amañado, tan sentimental, que tan rápidamente lo expresamos, ¿cierto? Una sensación ahí que llega al cuerpo y no más, sino que es otra cosa, que va durando más, uno va tomando la experiencia, ¿sí? Cuando tú eres un comprador de algo, te das cuenta cuando algo es fino y cuando algo es ordinario. Alguien alguna vez compró un reloj y se da cuenta cuando un reloj, ya después de haber fallado 5 o 6 veces con el reloj, ya dice, bueno, este reloj es fino, o con cualquier cosa. Entonces, esa experiencia interna de evaluar las sensaciones, los lugares, las personas, la música, la comida, va a refinar tu gusto y te das cuenta, wow, esto sí es una sensación con mayor duración. Entonces, ahí tenemos el ratoncito dentro, la ratoncita dentro, y está luchando para encontrar, más allá de todo lo esplendoroso, aparentemente esplendoroso, su naturaleza que es espiritual. Entonces seguimos en la búsqueda, que decimos no es una promesa, la búsqueda que es más bien una actitud, preguntándole a nuestra oración, a nuestros mantras, y reuniéndonos con los yogis en nuestro círculo de ambiente favorable.